Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Quiero ponerme en tu presencia y encontrarme en tu mirada, sentirme lleno de tu amor en cada paso que doy. En tus manos me sostienes y me consuelan tus palabras cuando susurras a mi corazón que siempre conmigo estás. Y ahora vivo porque fui escogido por ti. Ahora amo por el amor que viene de ti. Ahora creo porque tú eres mi verdad. Y en tu mirada encuentro tu misericordia. Cuando decides servirle a Dios, parecería que es una decisión solo tuya. Pero Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así de que, entendiendo esta frase, es Dios mismo quien elige a sus amigos para el servicio. Nadie está obligado a servir a Dios, pero sin duda el que lo hace habla del gran privilegio en hacerlo. Y es por ello las palabras de Jesús: yo no vine a ser servido, sino a servir, y para dar mi vida en rescate de muchos. Es lo mismo que sentimos cuando estamos en el servicio: dar de lo que tenemos y darlo gratuitamente de la misma forma que lo recibimos. Bienvenidos a esta nueva temporada de nuestros podcasts. Jesús te mira y te habla de nuestra comunidad, La Mirada de Jesús, con mensajes de fe y de experiencias maravillosas en el servicio a Dios, la cual hemos titulado El Llamado de Dios. Esperamos que sea de gran interés y que toquen sus corazones y los anime también a servir al Rey de Reyes. Tendremos invitados especiales como son los sacerdotes, hijos predilectos de Dios y de la Santísima Virgen María. También algunos laicos consagrados que trabajan para la construcción del reino de Dios. Esperamos que sea de su agrado. Jesús te mira y te habla, el podcast de la comunidad La Mirada de Jesús. Bienvenidos. Quédate hasta el final de este podcast y verás cómo nuestros sacerdotes nos hablarán de su llamado por Dios y escucharemos sus experiencias en el servicio a la comunidad. Bienvenidos, mi querida comunidad, La Mirada de Jesús. Hoy, en nuestra tercera temporada de nuestro podcast Jesús te mira y te habla. Este es nuestro segundo episodio con el título de El Llamado de Dios. Hoy quiero decirles que tenemos un gran invitado para nuestra comunidad. Es una persona muy especial y querida para cada uno de nosotros. Esta noche nos acompaña nuestro padre Andrés Valencia. Bienvenido, padre, a nuestro podcast El Llamado de Dios.
Claudia y a toda la comunidad, qué alegría volver a estar en este espacio, en estos medios de comunicación, para hablarles y hablar sobre el tema del llamado de Dios, de la vocación, de lo que soy como sacerdote. Y para mí es de mucha alegría y mucha felicidad poder estar con ustedes a esta hora. Gracias, Padre, por aceptar nuestra invitación, porque pues nuestro podcast tiene una gran finalidad y es que todas las personas conozcan cómo ustedes, seres humanos, han decidido dar un sí al Señor, un paso que va en contra de la corriente, en contra de lo que el mundo en el día de hoy está. Por eso es importante, Padre, que usted hoy nos comente cómo se compone su familia, cómo llegaste a tomar la decisión del llamado de Dios. Bueno, Claudia, entonces quiero pues como hablarle desde el corazón para que conozcan quién es el Padre Andrés Valencia. Así es, Padre. Bueno, nací en un pueblito del suroeste de Antioquia, se llama Valparaíso. Desde allí, entonces, en el 1983. Y de allí, bueno, soy hijo de Fernando Valencia. Mi papá, bueno, ahorita ya no está trabajando, pero ya fue oficial de construcción toda la vida. Mi mamá, Dora Dilma Posada, que es ama de casa. Y tengo un hermano, Oscar Humberto Valencia. Y también tengo pues sus 4 sobrinos que este momento entonces para mí son la alegría y especialmente la última niña. Muy bien, allá crecí nací en Valparaíso, Antioquia, pero mi infancia la hice en un pueblito que se llama Belén de Umbría, Risaralda. Allá estuve toda mi infancia, especialmente en el tema de la escuela, en la parte formativa, y ya después nos regresamos para Valparaíso. Y allá un niño jovencito, un adolescente normalito, o sea, no es tipo extraordinario, nada, normalito. Y bueno, yo pienso que inicio toda esta vida vocacional. Yo siempre le digo que yo le debo la vocación a unas llaves, ¿cierto? ¿Y por qué a unas padre. llaves? Porque me acuerdo que mi papá y mi mamá me llevaban a misa. Sí. Quizás no me acuerdo de las cosas porque yo era muchachito más bien medio inquieto, entonces de acordarme de las cosas de la misa no ¿Era tanto. o es? ¿Cómo? ¿Era o Ah, no, eres? sigo Muy siendo, pero inquieto. pues la cuestión fue que para que mi papá y mi mamá, o sea, me tuvieran, voy a utilizar estas llaves, por Sí, a ejemplo, ver. para que yo como que estuviera como entretenido en algo, Sí, mi mamá me entregó las llaves de la casa. Dios mío. Y yo me puse a jugar con las llaves, no sé qué haría yo, realmente no me acuerdo, pues, pero sí sé que me entregaron las llaves de la casa como para que me entretuviera. Y cuando terminó la misa, Las habías nos fuimos botado. para la casa y resulta que había dejado las llaves en la, Dios mío. había dejado ya las llaves en la banca. Y pues el problema, que dónde dejó las llaves, no, que las dejé en el templo, pero a esa hora ya la habían cerrado, bueno. Menos mal que mi abuelita, ella vive a 3 casitas hacia arriba de mi casa, mi abuela tenía un duplicado, ¿cierto? Entonces nos Sí. prestó para poder entrar. Bueno, al otro día, lunes, por el parlante del templo, dijeron, aquí hay unas llaves que se quedaron allá. Entonces la abuelita mía escuchó y entonces le dijo, venga, ahí están diciendo que había unas llaves que se encontraron en el templo, ¿usted por qué no va? Y entonces mi mamá dijo, vaya, usted que fue el que las embolató, vaya y la reclama. Fui al ¿Qué edad despacho tenías parroquial. ahí, padre? Estamos hablando, le creería yo como unos 12 o 13 años, yo creo que sí, más o Vas menos. a empezar a Y preadolescencia. eso, más o menos. Entonces yo Sí. fui allá, fui al despacho parroquial y la secretaria dijo, sí, el padre Eduardo tiene las llaves. Yo entonces digo, está en el segundo piso y él estaba ya con muchos muchachitos ahí, estaba ahí en el despacho de él. Entonces yo muy tímidamente le dije, padre, yo creo que las llaves que quedaron allí son mías. Cuando, ¿cómo así? Entonces cuando me mostró las llaves, las identifiqué así, padre, Sí. son las mías. Y yo, bueno, yo se las entrego con una condición, que usted entre a la escuela de acólitos. Ay, Entonces Dios yo le mío. dije, padre, pues yo casi no sabía qué era, pero pues yo me imaginaba que eran los niños que estaban con esas sotanillitas y con esas cosas. Entonces yo le digo a mis papás.
Entonces me entregó Sí. las llaves y fui y le dije a mis papás y mis papás le preguntaron a mi abuela y mi Sí. abuela dijo que no. ¿Por qué? Ay. Porque un primo mío había sido Acólito. acólito y como que no le había ido muy bien porque el niño como que peleó con alguien, yo no sé qué. Ay, Dios Entonces mío. no me dejaron y yo ya quedé, pero yo quedé como con la cosita. Yo quedé O como sea, que... te llamó la atención Claro, en ese momento. Después de ese suceso, Sí. yo me acuerdo que iba a la misa y yo veía a los niños que se Sí. colocaban en las sotanillitas. Sí. Se colocaban una sotanilla roja y después un roquetico blanco. Y yo ya empecé como a tener la curiosidad. Yo creo que te he tenido esto cuando se me mete algo en la cabeza. Claro. Entonces siempre pienso en eso. Y yo los miraba. Veía que pasaban una cosa para el otro, una cosa para el otro, y una cosa para el otro. Entonces realmente yo llegué a un momento en que dije, ve, ¿y esto por qué? Y empecé a decirle hasta que llegó un momento que le dije a mi papá que déjeme, mire, yo quiero estar ahí a pesar de la negativa de mi abuela. Sí. Me dejaron entrar. Qué Eso emoción. fue un O sea, que tiempo- los dos estuvieron de acuerdo que tú fueras a participar Ya, con en el eso, grupo. Después del tiempo Sí, sí permitieron y ya me metí a ser acólito. Sí. Yo creo que ahí empezó la historia, nunca se me va a olvidar el primer día que me dejaron colocar la sotanita. la ¿Estabas sotanilla. feliz? Sí, pero estaba más bien mi papá. Cuando ¿Sí? él me vio que yo me coloqué la sotanilla, él me vio muy bonito y él se puso a llorar y yo decía, vea, pues el que debería de estar llorando soy yo, pero me llaman porque resulta que para poder uno colocarse la sotanilla siempre había que un tiempo para estudiar, entonces había un O sea, tiempo que de hubo un preparación. estudio, una preparación y después ya una ya perseverancia. después le entregaban a uno la sotanita. Sí. Entonces, desde ahí empezó. Ahí yo creo que fue mi experiencia. Si yo le debo mi vocación a la escuela de acólitos. Y ahora también le debo mi vocación a un sacerdote, el padre Fabio Henao, que era el párroco en ese momento. O sea, Y- que él no fue el padre inicial que te dijo No, porque el el padre curso y inicial ya que después. me dijo, Sí. él me dijo y me di cuenta que a los días ya lo cambiaron. Sí. Que llegó otro padre, el padre Hugo Alberto, Sí. y con él fue el que entré. Entonces yo entré con él, pero pues no influenciado por él, sino porque yo dije, quiero entrar Ya a la era escuela, una ya decisión era- tuya, sí, ya y ya estabas. era otro padre. Sí. Pero siempre vi como referente pues al párroco. Sí. Un hombre muy, muy especial, un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre enamorado. ¿Una del persona del sacerdocio. pueblo o era No, parte, era venía ya el párroco, era un padre otro, que era de otro que de pueblo, otro sitio? que llegó ahí, que era el párroco en ese momento. Sí. Entonces yo escuchaba como las cosas de él o veía las formas de hablar de él. Yo nunca vi al padre Fabio Henao enojado, Padre, me decías que tenías un solo hermano. un hermano nomás. ¿Tú eres el mayor o el menor? Yo soy el menor, sí. El menor, o sea que fue bueno también para tus papás, no que fuera el mayor como que lideraras, sino Sí, que no, eras. no, además que en la historia con mi hermano es distinto porque mi hermano pues no estuvo con nosotros. Yo no me Ah, crié ya. con él, es una historia ya de otra historia. Sí. Yo siempre estuve con mis papás, siempre estuve con mi hermano, en cambio estuvo es como con un bisabuelo. Ah, ¿cierto? o Con sea el que por se eso crió. tu papá también estaba muy emocionado contigo, porque Sí, estaba teniendo claro. esa experiencia Claro, contigo y viviendo la y claro, y experiencia. como todo mundo, lo que pasa es que en un pueblito, usted sabe que en un pueblito, pues en la ciudad aquí se puede perder en muchas cosas, pero en un pueblito, el que es el sacristán del pueblo, el que es el sepulturero del pueblo, los que Sí, son los monaguillos, claro, como a uno lo están viendo allá, sí, y claro. como tanta gente, todo el mundo de un pueblito va a la misa, entonces es muy especial. O sea que tu papá también se sentía orgulloso, porque pues Claro. igual decir, ve, a mi hijo está allá y ya le estaba Claro. nombrado en el pueblo diciendo, Y decía, él es el papá del él es- monaguillo que claro. acaba de ingresar a la comunidad. Y claro, y como me veían allá siempre, entonces yo empecé a ir mucho. Yo creo que nosotros ya decíamos, ay, ¿cuánto? Por ejemplo, cuando un muchacho entraba a los acólitos, siempre decía, vamos a ver cuánto se le acaba la goma. Sí, ¿Qué es la goma? Nosotros decíamos, la goma es como el no. sí. La goma para nosotros decir, ay, usted tan gomoso. Para nosotros los paisas, la goma es decir, se le acabó la goma, como el encanto. El encanto. el encanto de las cosas. Perfecto. Entonces algunos empezaban y claro, y venían todos los días a misa y ya se les acababa por ahí 2 o 3 meses la goma, Sí, ¿sí? El sí, encanto. Sí. ¿Y Yo para no. ti? Yo no, yo realmente empecé y yo iba todos los días a misa, todos los días a misa. Y me acuerdo una vez, los martes era misa a las 4 de la tarde, que era misa de María Auxiliadora, pero no había misa de 6, solamente Ya. había de 4.
Sí. Y yo me acuerdo que yo era esperando a las 5:30 que tocaran las campanas y el templo ya estaba cerrado y nada, y nada que aparecía. Y yo dije, pero ¿por qué no abren el templo? Me di cuenta que no había misa de 6, que la misa había sido a las 4. Ay, Que era ¿te perdiste ese día? Perdí ese día. No. Ya sabía, yo todos los días iba, o sea por la mañana, o sea por la tarde. Y ya me empecé a meter más en el cuento ya responsabilidad, porque me llamaba la atención que en ese tiempo el sacristán, hay veces que tomaba sus aguardientes, el bendito este, y especialmente hay ¿O veces el vino de consagrar? no. Este berriondito se tomaba los aguardientes, entonces como yo estaba muy comprometido con el templo, Sí. este berriondo me llevaba las llaves por la noche. Para Llegaba que en tú una moto abrieras. y entonces me entregaba las llaves, y entonces me decía, hazme el favor, hazme el favor, hazme el favor, y yo era, no, ahí sí, gomoso. ¿Por qué? Porque me tocaba Porque te tocar cobras. y las campanas de la iglesia. Entonces, Ah, tocar las campanas de la iglesia, claro, eso sonaba muy especial. Y empecé también a organizar cómo era que se cuadraba el reloj, porque era un reloj de cuerda, de los la torre. antiguos, sí. Entonces aprendí también eso. Y a lo último terminé en esa cuestión, pues por cosas de la vida, el sacristán tuvo que salir por una cosa un poquito compleja. Le tocó salir, entonces necesitaban un sacristán. Entonces, ¿a quién le Tú dijeron? ya estabas. Andrés Valencia. Andrés ¿cierto? Entonces, a mí fue que me Valencia. dijeron, O sea, muy emocionante de todas que formas. me dijeron, y ya empecé ahí. Y ahí ya, yo creo que yo nunca tuve una opción distinta. O sea, yo no soy de los que dije, tengo la opción de ser abogado, de ser odontólogo, médico, nada de eso. Sí. Como estuve siempre en el seminario, perdón, en el templo, en la casa cural, pues mi realidad es, entonces empezó a crecer ese deseo por ser sacerdote, viendo la figura del padre Fayonao, siendo Sí. como era él. Entonces empecé, hubo un momento en que me tocó tomar una determinación, y fue el hecho de que tuve una noviecita. Entonces yo tenía Sí. noviecita en el colegio. ¿Como de y cuántos años, padre? estábamos hablando de unos 14 a los 15 añitos, tenía Ya yo una llevas como 3 noviecita. años más o menos en la iglesia. Sí, claro, y entonces Sí. yo me conocí incluso porque ella era hermana como un niño que fue también acólito. Entonces Sí. nos conocimos por ahí en uno de los encuentros que hacíamos de las familias, y ahí empezamos una historia de noviazgo. Sí. Cuando ya estaba yo en 11, ya me tocaba tomar una determinación, y Claro. yo había empezado a tener un seguimiento vocacional. Y ¿Desde bueno, qué edad, padre? estamos hablando de ya en ese momento 16 años, 17. Pero el seguimiento vocacional comenzó en 11, en décimo Empezó o en ya noveno, nos en noveno, noveno. porque es que yo me fui para el seminario menor a Jericó Sí. para terminar el bachillerato, o sea, noveno, décimo, pero cuando yo ya. fui allá, Sí. resulta que apenas éramos 4. Entonces el seminario no tenía la capacidad ya económica para darnos Para clase a mantenerlos. solamente 4. Sí. Entonces nos mandaron para un colegio. Entonces Mm. estudiábamos en el colegio y vivíamos en el seminario. Pero ya separados de tu familia, o Ya sea, de tu separados papá, totalmente. de tu Sí, yo me fui mamá. de mi casa como a los 14 años. Sí. Pero resulta que no me gustó. Mm. ¿Por qué? Porque era estar como lo mismo en la casa. Entonces la casa, la escuela, el colegio, y pagando pues siempre harto dinero. Entonces yo me devolví a los 2 meses. Sí. Y seguí en la parroquia, y ya después ahí fue donde conseguí la noviecita. Lo digo ¿por qué? Porque cuando ya terminé mi colegio, ya dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Sí, claro. Entonces, claro, me Ya era toca tomar una determinación. Sí. Si estar en el seminario, y pues a tener el seminario, pues lo más lógico era que yo no tuviera la noviecita, ¿cierto? Pero no fui capaz. Ahí, ¿Qué era? esta es ¿No una era capaz? confesión. No era capaz de dejarla. Entonces yo estaba en el seminario, eso fue en el Sí. primer año, en el mediados del segundo año, y yo todavía estaba que es que noviecita. Entonces nos llamábamos del seminario, ¿cierto? Y bueno, por cosas de la vida, pues ya llegó un momento en que tocó pues terminar esa relación y pues seguir en las cuestiones del seminario. O sea, que ya decidido dijiste, No tanto. no o sea, más, o mejor- te eso fue muy temblaba duro, todavía. eso fue Sí, una cosa muy claro. complicada, eso fue una cosa muy complicada. Claro. Porque pues era renunciar a alguien que quería mucho. Sí. Pero yo creo que ya se superó esa parte, yo seguí en el seminario.
Luego, yo quiero hablar desde el corazón y Sí, desde lo que me pasa. eso Yo está creo bien que- porque a mí me encanta cuando tú empiezas así porque está en la realidad. Sí, o sea, Esto es lo que realmente porque se nosotros vive y much- se porque experimenta. nosotros muchas Y veces eso es nos lo que somos yo muy quiero que ellos lo reservados. sepan, sí, porque a veces esa es la parte que a la comunidad o a las Sí. personas se les olvida que ustedes son realmente humanos y que necesitan y viven muchas experiencias como nosotros laicos Claro. las vivimos, pero que acá es donde nosotros tenemos que entrar a comprenderlos, a Sí. amarlos, a respetarlos y a orar por cada uno de ustedes. Yo sigo el seminario y me acuerdo que en el año 2005 me tocó un trabajo en una parroquia y había la líder en ese momento del grupo juvenil y era muy especial, pero yo trataba nos comprendíamos y trabajábamos por algunas actividades para el grupo juvenil, pero terminamos De novios también. no novios, pero sí terminamos Se fue a comprometidos. Lo que conquistar. pasa es que en ese tiempo nosotros no había WhatsApp y no había nada de esas cosas, No, era carta. pero empezó a crear un amor. ¿Y yo por qué quiero decir eso? Porque a mí me parece muy importante. Muchos hermanos de Rote lógicamente van a ser muy prudentes y nunca les gusta hablar de esas cosas como tan íntimas. Yo no tengo ningún problema, yo sí soy más abierto en ese sentido. ¿Y yo por qué? Porque empezó a crecer un amor que cada 3 veces nos hablábamos, escuchábamos, pero sentíamos que había una cercanía. No era el amor de ahora que, pues, disculpe lo que voy a decir, pero ahorita ya con este tema de las relaciones sexuales y que estamos enamorados. Sí, y todo ha ¿sabes? cambiado. No, en ese tiempo era una cosa muy sana, muy linda. Sí. Entonces lo que pasa fue que, claro, estaba caminando y ya este amor ya no era el del colegio, el No, amorcito, que es sino ya diferente. ya era un poquito, ya estábamos hablando de ya Más 23 maduro. años, ya 22, 23 años, ya un poquito más madura la cosa. Y entonces ya cuando toman la determinación, ya se estaba acercando para ser diácono, pues tomó la decisión de ser diácono, pero después la decisión más difícil fue cuando me tocó ya y me llamaron para decirme que el obispo me llamó para decir que iban a tomar la determinación de que podía ser sacerdote. El obispo ese día, en paz descanse Monseñor Roberto, que fue el que me ordenó, pues me dijo que los sacerdotes que todos habían dicho que me aceptaban para ser sacerdote, pero yo le dije, Monseñor, estoy enamorado. Y yo le Yo dije, creo que él haría una entonces, cara le dije, ¿cómo de así? cómo No, así. claro, sí, Monseñor, estoy enamorado. Y yo le dije, Dios mío. yo le dije, le quiero decir esto para que después me pongan a decir, vea que el padre estaba por allá enredado. Y que quiero decirle. Y digo, mi mente me dijo, nunca se me va a olvidar las palabras que me dijo, me parece muy honesto de tu parte que me digas esto. Y me parece muy especial porque si tú tienes un amor, es un amor también bonito porque es que el amor lo creó Dios. Sí, claro. Entonces, nosotros hemos decidido que sí puedes ser sacerdote. Entonces me va diciendo, Tenías ahora doble vocación. te toca a ti tomar una determinación. Padre de familia. Entonces, oh. claro. Entonces, cuando yo le digo a él, Monseñor, realmente yo la amo mucho porque ha sido un amor muy puro. Yo creo que a esa persona la voy a recordar toda la vida. Ya ahora ella es casada, tiene su hijo, ya tiene su familia. Gloria a todo el Dios. cuento. Y Orará por ti. Entonces, pero siempre la voy a recordar. Siempre Claro. la voy a recordar. Claro. Y entonces yo le dije, Monseñor, yo la amo mucho, pero yo he luchado y he pedido y he orado mucho para esto. Y quiero ser O sacerdote. sea, que era convicción ya. Sí, claro. Entonces tomé Tenía y ya un compromiso por tu ideal, claro, y pues. entonces, Y Muy- también, o sea, que era más el amor por Dios que claro, y por yo ella. yo sabía lo que me iba a Sí. enfrentar. Entonces, Sí. ya empecé ya me acuerdo que yo hablé con ella unos días antes y le dije, ¿tú vas a ir a la ordenación? Y yo, si usted me invita, yo voy, me dice ella. Yo, no, mentira, no vaya por allá. Y yo, sorpresa, que estaba yo en la ordenación, en la ceremonia tan linda, tan especial. Se Oh, sorpresa, apareció. Cuando termino la Eucaristía, se termina la Eucaristía y vamos para la sacristía, muchos padres le piden a uno la bendición, le besan las manos porque están recién ungidas. Sí. Y ya se había ido todo, ya estaba yo con mi papá, me iba a ir para el seminario porque ya nos iban a dar el almuerzo, cuando va entrando ella, ¿cierto? ¿Y tus entonces- papás sabían de esa No, mi papá no relación? sabía nada, O sea, nada, que era no, algo no, nada. oculto. Eso era algo oculto. Y cuando entra ella y Mejor. y No, me mentiras. me da un regalo, un detalle, y me dice que seas muy feliz en tu sacerdocio. Dios mío. Entonces yo me acuerdo que yo
Listo, ella me abrazó y salió y se fue. Y yo me fui por donde estaba el Santísimo y entonces yo miré el Santísimo, yo le dije, Señor, la ¿Cómo cruz voy a empezando, no me haga perder? eso. Ni Yo un le dije, besito ya. no, espérate, empezando esto y usted con esta cruz bien pesada, no me haga esa. Entonces, y entonces eso ha hecho que en mis años, si uno me pregunta, padre, ¿ha sido fácil? Por ejemplo, el Evangelio en estos días que hemos escuchado cuando decía, el que quiera seguirme, cargue con su Cargues cruz. con su propia cruz. Y entonces nosotros los sacerdotes creemos o cree mucha gente que vivimos esta experiencia del sacerdocio muy bonita y hay veces que de pronto a No es nosotros fácil. nos miran muy como muy idealizado. Yo voy a decir una cosa con mucho respeto cuando hay Sí, veces que a mí claro, me dicen, padre. santo sacerdote, ¿cómo está? Yo siempre digo, venga, bájale lo de santo, hola. ¿Cierto? Bájale lo Estoy de ahí en el santo, camino. no, venga, no, venga. Porque eso, claro, eso a mí como que me genera eso, porque claro, porque es que es una realidad muy fuerte. Yo, por ejemplo, Claro. en estos días le decía a unos jóvenes, me decían, padre, porque me preguntaban que cómo me sentía en el sacerdocio, yo decía, me siento feliz, pero soy consciente de que hay momentos muy difíciles aquí en el sacerdocio, Bastantes. muy bonitos. Uno cuando viene a una comunidad, como aquí en la mirada de Jesús, y cuando ve la gente, cuando ve el cariño, cuando uno va a tantas partes, y yo que hoy estoy en muchos lugares, pero sí, ya uno se acostumbra a estar al lado de mucha gente. Pero Claro. por ejemplo, si yo hago hacer un evento, listo, tantas personas estoy y hablo y predico y hago reír a la gente y algo, les comparto una oración, pero termina la oración y me voy, termino solo. Claro. ¿Cierto? Se Entonces, siente la soledad y también para precisar que ustedes están dejando el todo, Sí, dejando todo. Hacen tres símbolos importantes para ustedes, ¿cierto, padre? nosotros Uno, somos, lo que hacemos son los votos, pero los los votos lo votos. hacen más las comunidades religiosas. Ah, Pero ya. nosotros hacemos los Sí, porque nos compromisos. faltaba, esa Eso. partecita me faltaba, porque, o sea que tú entras, estás en Jericó, haces todo tu proceso, pero nunca buscas ni una comunidad, ni lo Eso. piensas más allá, sino que Hay ya que te vas a la entender- parte Hay que diocesana. entender dos formas para uno ser Sí, sacerdote. Primero, sí. son los sacerdotes diocesanos, que son los sacerdotes normales, como que diríamos. Decir, padre, ¿cómo así? Por ejemplo, una parroquia. Ustedes van a una parroquia cualquiera, esa parroquia está bajo La la jurisdicción. jurisdicción de una diócesis. Sí. Entonces, por ejemplo, yo soy padre Andrés Valencia, pero yo no, por ejemplo, yo estoy aquí en Bogotá, pero yo no pertenezco a la diócesis de Bogotá, ni de Bogotá, ni de Engativá, ni de Soacha, ni de Fontibón. Yo pertenezco a la diócesis de Jericó, es decir, incardinado. ¿Qué Sí. significa incardinado? Que pertenezco a. Soy de la diócesis de Jericó, pero en este momento estoy prestando mis servicios sacerdotales en la diócesis de Engativá, ¿cierto? Que el obispo de acá le pidió al obispo mío que si tenía sacerdotes para poder trabajar por la escasez de sacerdotes aquí en Bogotá, entonces desde ahí yo estoy trabajando. La ¿Hace otra cuánto, forma, padre? estamos así como 5 años aquí, pero yo 5 siempre años. llevo… O sea, que ¿cuánto ya llevas de sacerdocio, padre? Yo voy a cumplir ahorita en enero, voy a cumplir 15 años. ¿Qué día, padre? El 29 de enero. Bienvenidos todos a la nueva fiesta de los 15 años. 15 años. Ay, de buenísimo. vida Ay, ¿pon qué, padre? Claro. Ah, muy bueno, pero entonces sin azúcar todos porque soy invitados, diabético. todos invitados a esa fiesta. Bueno, entonces la otra forma de pertenecer a los sacerdotes es de las comunidades religiosas. Sí, Entonces ya las comunidades religiosas como tal, entonces como quien dice, esas comunidades ya están bajo un carisma diríamos, de un sacerdote como tal o de un fundador. o de un fundador, Como un son santo, un santo, como los, sí. por ejemplo, los salesianos es Sí. de Juan Bosco. Están, por ejemplo, los franciscanos, San Francisco de Asís. Francisco de Y ahí de para Asís, adelante hay los muchos. mercedarios de San Todos Pedro son Nolasco. como esos. Entonces, esas comunidades, ellos pertenecen a la comunidad y algunas de Ok. ellas tienen algún templo o tienen su convento, entonces ahí están esos religiosos que trabajan para la comunidad. La diferencia es muchas cosas. Ellos hacen votos de pobreza, castidad y obediencia. Sí, Por ejemplo, en el tema de la pobreza, en esas comunidades ningún fraile puede tener nada para sí. nada. Es decir, no puedo decir, yo tengo una moto, no puedo decir, esta moto es mía. No, tiene que ser de la comunidad. Entonces, la comunidad vela por el sacerdote y el sacerdote pues no puede O sea, tener… que a la pues, larga es mejor ser diocesano.
Tiene ventajas y desventajas, Sí, ¿cierto? claro. Por ejemplo, yo no, por ejemplo, en este momento en mi vida, pues yo veo económicamente por mis papás. Sí, Entonces, yo cada 15 días les envío el dinero para que ellos vivan y todo ese tema. Entonces, yo lo puedo disponer porque pues a nosotros nos pagan se llama emolumento, como decimos ¿Cómo? emolumento. O sea, para nosotros Emolumento. no es como el pago, sino pues, se llama emolumento. Entonces, es la ofrenda que nos dan por Sí. nuestro servicio. Entonces, la parroquia nos da un servicio. Y de pronto, cuando uno va a unas comunidades, a uno le dan una ofrenda por ese servicio. Ya uno puede recibir ese dinero y lo puede disponer. Sí. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, hago para ver a mis papás, para sostenerme a mí mismo, para tener algo, entonces que el carro, que la moto, eso lo puede uno tener. Sí. En las comunidades religiosas, ¿no? No. Entonces, por ejemplo, es muy difícil para uno que de una comunidad religiosa, por ejemplo, para ver por sus papás es muy difícil. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, yo no serviría en este momento para hacerlo porque veo, sostengo económicamente 100% a mis papás y de lo que ellos necesitan, entonces yo lo hago a través de mi trabajo. Como dice el Evangelio, que todo el mundo debe trabajar para tener su paga. Sí, claro, sí. O hay sea que veces- también a ellos les corresponde trabajar, luchar, levantarse temprano. Nuestro padre Andrés siempre nos acompaña a una deliciosa madrugada, 4:30 de la mañana con los cercos de Jericó. Espectacular. Claro, y entonces hay veces que de pronto eso me ha acarreado muchos problemas. Claro, El padre. hecho de que me llamen a unas comunidades, entonces otros creerán que en la diócesis, creerán que es que uno lo hace simplemente por el tema de factor económico, Sí. pero simplemente hay una cosa muy interesante. Yo lo hago y cuando me dicen, padre, madrugar a tal hora, padre, la misa a las 5 de la mañana, yo, no hay ningún problema, o sea, yo nunca he puesto problema por madrugar. No. De pronto otros sí. Sí, no les bastante, no les Y no gusta. les gusta, A mí me entonces, encanta es cuando tú dices a todos, dice, he llegado tarde, nunca he llegado tarde, pero dice, mi cohija me decía, poséyeme, pues, sí, poséyeme. Eso es magnífico porque realmente es un esfuerzo claro. y un gran sacerdote que verdaderamente ha hecho que la comunidad pueda tener estas actividades, pero como él lo acaba de decir, también eso genera problemas a pesar de que él está diciendo que es diocesano y que tiene un grado de libertad, ¿cierto, Sí. padre? ¿Por qué? Cuéntanos esa partecita, porque a veces las personas piensan que todo es fácil, que para ustedes todo es fácil y realmente no lo es. Hay veces que uno tenemos muchas dificultades entre nosotros mismos, el tema de un permiso, por ejemplo, en este caso yo no soy párroco, yo soy vicario de una parroquia, entonces siempre tengo que depender de lo que el párroco me permita, Sí, ¿cierto? claro. Entonces siempre uno tiene que estar así, uno siempre que tiene que hacer las cosas como, no al escondido, pero sí como con esa imposibilidad. Hay veces que son difíciles las cosas, hay muchas cosas que para nosotros son muy complicadas, pero bueno, yo creo que yo tengo pues como la conciencia tranquila, diría Claro, yo, y el claro. hecho de servir. Yo hay veces que me pongo a pensar y me pongo a mirar en mi vida, porque he sido bendecido, ¿cierto? Yo he sido bendecido. Y yo creo que aquí vamos a llegar a una parte que usted ahorita me va a preguntar qué es lo que me pasó el pasado sábado, el Yo lo 4. sé, ya, Entonces, pero no se me puede adelantar. One moment, un momentico. No, sino que es que No, digo, no, ¿por no, qué no, no, he no. sido bendecido y por qué las Eso cosas que sí, me pasan? sí. Es simplemente porque yo creo que una de las cosas que yo siempre he sentido es que amo mucho lo que soy, a pesar de las dificultades, amo mucho mi sacerdocio. Y sabe una cosa, Claudia, y le digo a toda la comunidad, mucha gente ha sido muy generosa conmigo desde mucho Gloria punto a de Dios. vista económico y de todas partes. Sí. Pero mire, cuando yo voy a una comunidad y a uno le dan una ofrendita y todo ese cuento, pero y uno agradece, Dios le pague, Sí. pero cuando alguien se le acerca a uno y le dice, Padre, gracias por esa oración, Padre, gracias porque una vez fui a una comunidad, Sí. casualmente una comunidad, les voy a hacer una comunidad que a algunos de integrantes de la comunidad no les gusta mi forma de ser. Entonces han criticado mi forma de ser. Yo soy un paisa, yo siempre digo paisa montañero, yo no soy un gran teólogo, pero con mi forma de ser y lo que el Señor me coloca, entonces generarle un ratico hasta de felicidad, De felicidad con a mi una forma persona. de mis cuentos, mis historias. Claro. Entonces que resulta que esa comunidad, hay unas 2 o 3 personas que
que siempre me han criticado por mi forma de ser, pero me acuerdo una vez que me criticaron por una misa que hice y que lo puse a alegrar. Terminó la Eucaristía y se me acercaron 3 personas y me dijo, padre, por ejemplo, una de esas me dijo, padre, yo tengo tantos problemas en mi casa, tengo tantas dificultades, padre, pero solamente con sus historias y con su forma de ser y por la risa que me generó lo que usted dijo, padre, se me olvidó por un momentico que yo tengo problemas. Gloria a Dios. Entonces yo dije, ya con esto salvé esta misa. Y después me di cuenta que Ya, y mi a trabajo esa, fue bueno. y a esa comunidad no me volvieron a invitar. ¿No? Y yo les dije en la misa, porque después me volvieron a invitar y eché mi vainazo, saqué también mi vaina. Y decía, Sacó yo la a metralleta. lo hago con amor. Claro. Pero si ustedes ven que yo ya no sirvo para estar acá, tranquilo, no hay ningún problema. Gracias a Dios voy a muchos lugares y Dios me utiliza para otros lugares. Claro. Si no quieren simplemente porque alguien no quiere, pues no hay ningún problema. Entonces digo, les dije, pero lo que me llamó la atención es que le regalé un momentico de felicidad a alguien por mi forma de Eso ser. es espectacular. Padre, ¿cómo llegaste a la comunidad? Acá A la la mirada de comunidad, Jesús. la mirada Eso de no lo Jesús. sé, pero lo Mire, vamos a saber no, hoy. No me acuerdo, Reina, ¿sabes por qué? ¿No? Porque realmente hay veces, llego a comunidades, es porque alguien me escuchó hablar en otra comunidad y recuerden que hace muchos años yo estuve en Teleamiga, cuando no había pues todo este problema que pasó con Teleamiga, pero antes entonces hacíamos eventos, y esos Ya. eventos masivos, que por allá en un coliseo, y entonces ahí a esas comunidades, Sí. muchas comunidades iban a esos eventos. Entonces por allá seguramente me invitaron a un evento y entonces había alguien de la comunidad acá y ve, ¿por qué no invitamos a un padre llamado Andrés Valencia, Claro. un padrecita? Me invitaron y bueno, Pero les no te llamó la acuerdas, atención. no me acuerdo. No. Tenemos que preguntarle a la hermana Carmen. A la hermana cómo fue fue que llegué. que encontró a este gran sacerdote que nos acompaña hoy. Padre, pero mire que me quedo pensando una cosa. Dices que llevas 5 años en Bogotá. Anteriormente, ¿a dónde estuviste? ¿En Antioquia? ¿Cuál Bueno, fue tu 5 recorrido? años, pero aquí de Aquí tiempo en completo. Bogotá. Pero Ujú. siempre he estado Bogotá, Medellín. Ah, Es decir, yo ya. conocí, cuando yo me ordené sacerdote, primero conocí la comunidad de Lazos de Amor Mariano. Ah, Desde ahí ya. con ellos empecé, entonces Sí. venía yo a los retiros espirituales a confesar, iba, volvía, estuve trabajando con ellos de tiempo completo como 7 meses Sí. y así sucesivamente. Ah, así sucesivamente. ya. Entonces, ¿Y cuál te iba, gusta iba. más, Medellín o Bogotá? No, Medellín, Bogotá. ¿Bogotá? Es decir, lo que Claro. pasa es que aquí me conocen más. Yo voy a Sí. Medellín y soy un cristiano más. Ah, ya. ¿Por qué? Porque pasa que yo soy de una diócesis que es Jericó, Sí, que es una diócesis del suroeste, es decir, una diócesis rural. sí. En cambio, ya Medellín es la ciudad, entonces no he tenido tanto allá. Y bueno, allá en mi diócesis, pues sí me conocen en muchas parroquias que voy, pero Pero aquí bien. es donde realmente me Bueno, conocen muchos. pero yo tengo que contarles algo muy especial y quiero que él nos lo cuente en detalle, no solamente a mí, sino a toda la comunidad, y es que me ha llamado mucho la atención que tú has entrado a Medjugorje. Cuéntame cómo fue el principio, porque yo quiero que todos nos animemos, porque tenemos una invitación especial por parte de él. Pero esta noche él nos va a enamorar y nos va a contar cómo inició estos pinitos y hasta dónde ha llegado. Ya lo verán, ya Mire, sabrán. de las bendiciones que yo he recibido durante estos 15 años que voy a cumplir, ha sido del tema, por ejemplo, de que Dios me ha mandado y me ha llevado a muchos lugares. Sí, Pues, puedo dar fe de que he viajado ya a muchos países. A México ya he viajado 8 veces. ya está cansado. Y no, Bueno. nada, ya no me puedo cansar nunca, no. Yo pensé que me Iré estaba 1000 diciendo ya veces no. allá porque yo sé que la Virgen, este año no pude ir, pero yo sé que ella me está esperando allá. Bueno, Entonces, amén. he tenido un gran amor a la Santísima Virgen María desde que me Sí. ordené. Siempre ha sido ella y siempre he defendido esa causa. Bueno, no puedo mentir que también Lazos de Amor Mariano me permitió tener un amor más grande por la Virgen. Entonces, rico. de ahí para adelante, ella ha sido la que me ha enviado. O sea, yo he ido ya. Entonces, en los lugares donde yo he sentido más la presencia de Dios ha sido Sí. en los santuarios marianos. Entonces, Sí, ya fui a Lourdes, estuve pues allí en la Virgen de Guadalupe, he estado 2 veces en Israel y allá en Nazaret, es donde he sentido más la presencia. Entonces ha sido una cosa muy curiosa, que han sido espectacular. en los lugares marianos donde yo he sentido esas cosas que uno siente. Bueno, y dentro de todos esos lugares marianos,
Me falta ir a Fátima, yo sé que el año entrante si Ah, Dios lo va, Fátima me es permito. espectacular. Entonces quiero ir a Me Fátima porque fascina. sí me falta, pero resulta que había escuchado hablar de Medjugorje. Sí. El año pasado, hay una agencia ahí en la parroquia que es de un esposos que me dijeron, bueno, le habían dicho al padre que estaba en ese momento que si quería ir a Medjugorje y él hizo un poquito el quite, nunca dijo, no, que la pandemia, que todo ese cuento. Me acuerdo que una vez me dijo, padre, le tenemos una propuesta. Y yo, ¿qué? Medjugorje. Y le listo, muy bueno. Pero de esas cosas que uno dice sí y ya. Pero uno creía uno que no. Que estaba Y inalcanzable. empezó a gestarse lo de Medjugorje. Fueron resultando algunas personitas y terminamos yendo 40 personas. Pero fuimos, por gracia de Dios, esa pareja se contactó con una persona, con una señora, que es muy allegada a uno de los videntes que se llama Iván, Con el que estuvimos. con el que estuvimos el pasado el sábado, pasado el 4 sábado. de noviembre. Ujú. Entonces resulta que se dio la oportunidad para ir allá y estuvimos con él. Ir a Medjugorje, normalmente son 6 videntes, pero los 6 videntes están escondidos. No salen así porque la gente quiere tocarlos, entonces ellos se reservan mucho. Entonces nosotros tuvimos la alegría de estar con el vidente y él tiene las apariciones diarias, todos los días aparece. Dios mío, qué ve a la emoción. Virgen Pero a también una un hora. compromiso muy Sí, fuerte. claro. Pero entonces, claro, ahí es la diferencia. Si por ejemplo en este momento me dicen, ir a Medjugorje sin el vidente es una cosa muy distinta. Porque todo el mundo Se quiere vive ver, diferente se vive la diferente. peregrinación. Cuando por cosas terminamos allá en Medjugorje. O sea que todo este regalo comenzó el año pasado. Ese regalo empezó el año pasado. Entonces resulta Tenemos y quiero que pedir esos regalos. espero tratar de ser muy Sí, padre. ligerito porque el tiempo nos apremia y es porque quiero contar lo que pasó el pasado sábado. Entonces, desde el año pasado la Virgen le puso a Iván que quería venir a Colombia. Sí. Entonces se gestó todo ese, hagamos un evento, todo ese tema. Y yo me acuerdo que al principio me dijeron, padre, ¿y usted es el que va a celebrar la misa? Yo me Te imaginaba, emocionaste. yo me imaginaba ya en ese coliseo lleno de gente y con misas y en fin. Y entonces como de cierta manera un poquitico medio prepotente, yo orgulloso porque iba a celebrar la misa. Dios mío. Regresamos, eso fue en septiembre y llegamos aquí a Colombia. Al principio de este año empezó a gestarse la idea, YACAR. Entonces ellos, los encargados, esa agencia, esa parejita, empezaron a sacar, a mirar, a cuadrar y todo ese tema. Pero resulta que hay una cosa muy, muy fuerte que aquí es donde empieza, porque lo del pasado Sí, sábado padre. fue una bofetada que la Virgen María me dio. Sí. Y es porque resulta que hace 3 meses salió el flyer, la imagen para promocionar el evento, para poderla llevarla a las redes sociales. Oh, sorpresa, me la mandaron como a las 10 de la noche y me doy cuenta que en el flyer no estaba el padre Andrés Valencia, Que era el que había hecho la promoción. que era el que habían para iniciado, la idea iniciar todo el inicial. proceso. No Qué apareció, fuerte, aparecieron padre. otros padres. Qué fuerte Aparecieron también el otros momento. padres. Y yo, que eso en el corazón. Y hablé con 2 amigas muy, muy especiales para mí. Ellas dos son azafatas y son amigas que fueron conmigo allá. Y tenemos un grupito en WhatsApp y yo les mandé un audio diciéndoles, estoy así, me siento así. Ellos me dijeron, padre, no, tranquilo, no se preocupe, no, a usted lo quiere mucho, allá siempre lo hablan de usted porque ellas pertenecían al comité organizador. Pero igual no era lo mismo. Pero a mí no me dijeron nada. Es más, con esto les digo, eso era el 4, el 3, viernes, día antes, me vinieron a inscribir. Ay, no, padre. Para Me yo imagino estaba todo lo que mal, sentiste. y yo era peleando conmigo mismo, con el ego, con el orgullo, que yo no sé qué, que yo no sé cuánta, y peleé con los mío, organizadores, claro. con todo el mundo. Claro. Fuera de eso, el viernes voy a la casa donde estaba hospedado Iván, y entonces me piden el favor, la señora, el contacto aquel, la casa era de ella, me dice, quiero que Iván va a tener la aparición aquí en mi casa, pero quiero que vayas y nos celebres la misa. Y digo, bueno, para decir la misa, váyase Va a con el ser ornamento, privado. porque en el año pasado me dieron un Tenías que ornamento. sentirte orgulloso. Claro, entonces yo dije, bueno, en medio de la piedra, del dolor que tengo, toda esa cuestión, pues voy a ir. Sí. Me coloco el ornamento, organizo toda la misa y en fin, había otro padre que fue conmigo el año pasado que tenía el mismo ornamento, nos lo colocamos. Cuando al ratico llegamos y llegó un padre ahí, se colocó un alba
Y él empezó a celebrar la misa para acabar de ajustar. Bendito sea Dios, yo diría, pero que estoy pagando. Y yo en esa Dios misa, yo mío. creo que en la misa de las pocas misas que yo he estado como sin ganas, esa, la del viernes. Yo terminé la Eucaristía y me hice por allá atrás. Ellos sí se quedaron ahí para la exposición de Santísimo. Yo me quité el ornamento y yo estaba enojadísimo. Claro. Y entonces con la señora esta, entonces cuando ya terminó todo, yo me iba a ir de primero, entonces yo le dije, estoy con el corazón, entonces le saqué todo el dolor que tenía. Mire, fuera de eso, vengo acá, me pidieron el favor de que celebrara y no me ponen a mí. Entonces para mañana no me pusieron nada. Dios mío. Bueno, Padre, y orgullo. de casualidad no le dijeron humildad. No, humildad. no. Ellos me comprendieron, pero en el fondo Claro. era un despliegue de Sí, soberbia el que yo tenía. Claro. Entonces resulta, al otro día, acuérdese que el 4 me pidieron el favor, aquí yo vine aquí a la Aquí mirada. a la mirada de Jesús. Y yo ¿A qué horas? oré por el A evento. las 5 de la mañana. 5 de la mañana me levanté, no, Sí. más temprano, estuve acá, celebré misa de 7 en la parroquia, hasta por la mañana me tocó cambiar la llanta del carro que se había pinchado. Bueno, en eso estuve toda la mañana, a Dios las 12 mío. celebré misa y el programa empezaba a las 12 allá en el MedPlus. Sí, el evento comenzaba a las Y a 12. las 12 yo estaba celebrando misa en mi parroquia. Y le dije al párroco, yo celebro misa acá. A la 1:30 estaba yo sentado, estábamos almorzando. Y me llaman, padre, ¿usted dónde está? Aquí en la casa, pero así fuerte, Dios aquí en la mío. casa. Y resulta, padre, usted le toca el rosario. Y yo, pues a mí nadie me dijo, padre, véngase, que está 80, está... Bueno. La 80 es terrible. De todas maneras, a la brava, diríamos, me fui. Y llego yo allá y entonces empezamos, claro, llego yo allá y veo todos los sacerdotes, todos los padres, así yo por ahí, con perfil bajo, me fui por allá, coloqué y en Dios fin, y yo los mío. veía todos acartonaditos, todos altos con sus sotanas, y yo, Virgen del Delgaditos. Carmen, y todos, sí, yo el gordito por un ladito se metió mano, y entonces, bueno, entonces no, que a usted Dios le padre, mío. que entonces me dijeron, padre, a usted le toca el rosario, me tocaba solamente enunciar el rosario, y Fuera una de eso, reflexioncita. toda la 80 para decir hola, el Para rosario. decir el rosario, no, No. para decir el misterio. Está el misterio y una hora, y ya no No, más. terrible. Y esto lo tenían organizado y después unas personas por allá habían colocado que para el Dios te salve María, las Ave Marías, Sí. unas señoras ahí, disculpe que diga, pero de dedo parado, ¿cierto? Estrato Y una qué. de ellas fue la que no me quiso meter en la programación. que porque Sí. no, que porque yo no era de acá, que porque yo era en fin. Entonces esa también estaba, era la que le tocaba el primer misterio, ¿se da cuenta? Sí. Listo, estaba ahí, estaba un poquito nervioso, nos pedimos perdón a esa parejita, nos abrazamos, lloramos, porque él le decía que yo sentía mucho dolor, Claro, que esto se había porque gestado con nosotros y que, Que había que sido no me habían- diferente que no para me ti. habían puesto Y no te habían tenido no, en cuenta. Oh, sorpresa, cuando resulta que la productora del programa, resulta que ella, cuando vio todo ese gentío que iban a hacer para el rosario, que tenía que Dios mío. subirla y pasarle el micrófono y todo ese cuento, ella vio eso muy engorroso. Entonces, cuando ya iba a empezar, porque ya estábamos apremiando el tiempo, entonces resulta que me va diciendo ella, padre, haga usted el rosario solo, yo no voy a subir aquí a todas esas personas, haga usted el rosario, usted el que tiene, y yo tenía mi ornamento, El ornamento el que de te habían Medjugorje, regalado. y entonces de cuento, cuando sorpresa empiezo el rosario y listo, y empecé el rosario, estaba Inés Abaraín, que es la presentadora en la En televisión, que es Caracol. esposa de Jorge Alfredo Vargas, Jorge Alfredo Vargas. que es también presentadora, ella la que estaba presentando el programa. Entonces, cuando Ay, ella qué sube chévere. al escenario, le dice, padre, y yo, padre, por favor, presente usted el rosario, usted es el que debería de presentarlo, no yo. Entonces presento yo el Empezaron rosario. todos los honores Y y la Virgen a empieza, y manifestarse hágale. contigo. Entonces, cuando ya yo empiezo que es que el primer misterio, el que se hace al lado es Iván, se hace conmigo al lado. Gloria a Dios. Y empiezo yo decía, esto me parece increíble que yo esté con este hombre, que todo el mundo lo quiere Coger, abrazar, coger y todo ese abrazar, cuento, que los preguntarle. mismos padres, aquellos, que incluso aquellos que dieron sus charlas y todo, que necesitaban hablar y nunca pudieron, y yo estaba con él ahí. Entonces él empezó el rosario en italiano, creo, y yo le respondía, él habla croata, pero algunas las hizo en italiano y yo respondía en español. y ya, a partir del segundo misterio, ya soy yo. Listo. Hice todo el misterio, todo. La parte más bonita fue esta, y ya creo que sí me da tiempo para decir lo siguiente. Tranquilo, Cuando ya padre. termina el rosario, yo ya me iba a bajar.
del escenario, porque Sí. ahí había un reclinatorio donde él iba a tener, él se arrodilla y No, qué tiene la emoción. aparición. Cuando yo me voy a bajar, él se va para el reclinatorio y me dice, ven conmigo. Entonces, él se arrodilla y me hace arrodillar al lado de él. Entonces, cuando yo, claro, estoy a espaldas de la gente, pero estoy con él al lado, a 50 centímetros. Tenías el cielo ahí. Claro, y cuando yo empiezo allí y resulta que él empieza a hablar, normalmente cuando él está en la aparición, él empieza como si estuviera hablando con alguien, está hablando Sí. con la Virgen, y empieza a hacerle el susurro pero en su idioma, hablar así, yo escucho eso. Nadie en el Coliseo, las cuantas miles de personas que habían, nadie escucha eso porque Podían yo estaba cerca escucharlo. de él, Sí. ¿cierto? No estaba el micrófono, nada de eso. Yo estaba ahí y yo escucho eso y empieza a mí ese gozo, eso en el corazón. Y cuando yo le decía a la Virgen, yo le decía, mamá, no te puedo ver, pero sé que estás aquí. Te puedo sentir. Te estás hablando con él y no soy digno. Y era como si la Virgen me dijera, mira, es que usted no necesita ser cura de cartelera o lo que sea. No, yo te amo y por eso te traje aquí. Y yo me acuerdo que yo fue a llorar, yo tenía gafas, yo utilizo gafas para ver para lejos, Sí. pero yo me quité las gafas y empezaba a llorar, me Dios tocó mío. prostrarme porque no era capaz de quedarme arrodillado, no por el tema físico, sino por el tema, no me parecía digno quedarme ahí, yo me tocó postrarme, después me volvió a levantar. Y entonces cuando ya termina y yo estaba lleno de lágrimas y yo me secaba y yo no era capaz y lloraba. Y cuando terminó todo, él se dio la bendición y entonces yo le dije gracias a él, Claro. a Iván. Me dijo, ella te ama, ¿cierto? ¿Cierto? Qué emocionante. Pero lo más importante de toda esta historia es que yo bajé y dio el mensaje y de ahí para adelante yo decía, todo el mundo me abrazó. Padre, y en ese instante el coliseo estaba en silencio, ¿o cómo Claro, estaba el estaba en silencio, coliseo? completo O sea, que era silencio, algo nada, o sea, solamente no se Dios escuchaba mío. absolutamente nada, pero yo Sí. lo que escuchaba las palabras de él. Sí. Pero lo más bonito de la historia, bueno, termina todo el evento, todo el mundo quiere estar con él, quiere abrazarlo, pero no lo dejan, lo tienen que hacer un cerco para salir. Cuando yo Dios. entro, no me iban a dejar entrar en una puerta, pero cuando la productora me vio, me dijo, no, al padre, por favor, déjelo entrar. Y oh, sorpresa que cuando había un cerco para que no pudieran entrar al camerino de él, pero cuando yo llegué ahí, me abrieron La ese puerta cerco, también, no, o el sea, te cerco, abrieron. y cuando yo me fui para el camerino que estaba abierto y él estaba al fondo, y oh, sorpresa, porque cuando yo me hice en la puerta, él me miró y me dijo, ven, ¿cierto? Y cogió y me abrazó, Dios y me mío. dice, estoy llorando mucho por ti, ¿cierto? Amén. Termina todo. Y el domingo en la mañana yo me fui, me pidieron una misa a las 5 de la mañana en el Minuto de Dios, que estaban en una vigilia, entonces voy y celebro la misa, me regreso porque tenía misa de 7 de la mañana en mi parroquia, 6:30 me llama la señora de la casa donde está Iván, me dice, padre, teníamos que decirte esto, no podíamos esperar más, te íbamos a llamar desde anoche, pero ya no vimos pertinente, pero no podíamos esperar más. Y la hija de la señora esta me dice, padre, anoche cuando llegamos del evento, estábamos cenando acá, y entonces empezamos a hablar del evento, y entonces me dice que Iván, le dijimos a Iván que qué bonito que el padre estuvo contigo, y entonces no, que él había dicho que a él le gustaba mucho que los sacerdotes estuvieran con él, junto a él. Y entonces me dijo, esto es lo más bonito, y me dice, mire, cuando yo miro a la Virgen, ella me mira a mí, y ya. O sea, es un diálogo y una experiencia entre la Virgen Esa y yo. mirada, Esa mirada entre los dos. ¿cierto? Sí. Pero cuando ella se apareció y yo la miré a ella lo miró a él, o sea, a mí, Sí. y lo bendijo, Amén. ¿cierto? Y después me siguió mirando, me siguió hablando a mí, y antes de irse, volvió y lo miró a él, y volvió y lo bendijo, ¿cierto? Amén. Entonces, Amén. eso, O sea que esta es la mejor experiencia que tú has tenido con la Virgen durante todo tu sacerdocio, o has tenido algo momentos- más fuerte y momentos como es que no estos. puedo, o sea, es una parte de lo que yo siempre he vivido, o sea, por ejemplo, las 8 veces que yo he ido a México, 8 veces yo lloro
allá ante la imagen de la Virgen, o sea, y yo creí que se me iba a acabar eso porque pues, las primeras veces, no, en la octava vez que fui, Han sido más o sea, fuertes, más voy allá penetrantes. y yo miro ese cuadro y yo digo, mamá, gracias por tenerme acá, en fin, entonces por eso, bueno, esto fue una experiencia única, ¿por qué? Porque este tiene un trasfondo hasta de soberbia. Es un Sí, claro, trasfondo padre, de dolor mío, de dolor, porque de había todo lo que se había generado y que claro. después no Y sales en nada. entonces no salgo en nada y decía, no me tuvieron en cuenta, pero ¿por qué? ¿Cierto? Y casualmente me doy cuenta quién fue la persona que no me quiso tener y a lo último terminé siendo, es que no puedo decirlo. Yo sí lo puedo decir. Sí. Yo sí lo puedo decir, tengo ese privilegio. Eres el bendecido, el llamado, el que la Virgen le dio el lugar que tú merecías en ese instante Sí. por todo lo que tú hayas hecho. Yo sí lo puedo decir, Sí, que por esta claro. manifestación de amor de la Virgen es para todos los que verdaderamente la siguen y la quieren y la aman, la honran y tienen ese gran respeto por ella. Y ella nunca deja en ridículo a ninguno de sus elegidos, Amén. Padre. Y esa Sí. fue la gran bendición que Sí, tú eso lograste para ese mí, día. Para mí fue lo más especial y yo decía, y después ahí en la parroquia me ponían problema, y yo, tanto que usted puso problema y mire, terminaste en esa. Y yo decía, Pero es también un testimonio, claro, padre. Por eso yo dentro de, Sí. yo estoy escribiendo un librito, se llaman 40 memorias. Lo va a tener la Y mirada de Jesús. entonces ese librito son de las cosas que me pasan. Claro, o sea, son padre. historias de vida que me han pasado durante estos 15 años de sacerdocio y que después lo convierto en una reflexión, En ¿cierto? una, sí. Entonces, por ejemplo, ya le coloqué como el título va a ser El día en que la Virgen pisoteó mi orgullo, ¿cierto? Y voy a contar la historia y voy a decir cómo, Que después, cómo en la primero- vida, cómo muchas veces somos tan humanos y se nos sale eso, ese orgullo, ese ego, ese pisotear el orgullo y el Sí, ego padre. que muchas veces nos apremia, nos da duro. Pero Sí. mire Dios cómo hace muy bien sus cosas. Entonces yo creo que me sentí, entonces al último yo decía, ¿y yo para qué aparecer en un flyer? ¿Para qué aparecer en una cartelera? Porque es que a lo último entonces se nos olvida que es que el que aparece es el que está ahí y el último El que que tiene que hace la aparecer es obra el Señor. es- sí. Entonces, listo, no aparecí en la cartelera, Pero fue el que se llevó pero todos me los llevé, honores. me llevé la alegría y me llama mucho la atención porque he visto por ahí videos que han mandado. Por ejemplo, hay un video por ahí muy famoso donde dice, mire, se vivió esto, que la procesión de la Virgen, que el padre tal, la Eucaristía muy especial, que el padre tal hizo la adoración, que el padre tal hizo su intervención, y que entonces dice, y después se rezó el rosario. Nunca apareció que el padre que hizo el rosario es el padre Andrés Valencia. ¿No? Y después el mensaje de Iván, y después la aparición de Iván, y después el mensaje de Iván. Entonces, mire, Pero la experiencia. cuando ya yo escuché eso y que no aparecía ahí, ya no me dio dolor. No, porque No ya me se dio dolor, llevó la mejor porque parte. ya yo decía, no, ya que me voy a La poner aquí bendición de la Virgen. a mirar. Entonces, yo pienso, yo lo que siempre le digo a las personas, mire, una persona que quiera acercarse más al Señor, el mejor. que Por eso ser San Luis humilde. Griñón de Montfort decía que el camino más seguro, el más corto, ¿cierto? Para acercarse a Y Jesús el es más María. perfecto es María. Es María. Así es, Padre. Es con ella. Entonces, cuando uno, por eso yo creo que yo le debo mi sacerdocio a ella, a la Virgencita. Amén. Y se Y lo para debo, la gloria de y en Dios, muchos que momentos tú puedes difíciles, contarnos este claro. testimonio. Y entonces, para yo siempre digo, la que siempre me ha sostenido es la Virgencita. Y me he Amén. metido unas peleas con ella cuando de pronto alguien, no, es que el más importante es Jesús. Yo, sí, el más importante es el Señor. Pero no se nos olvide que siempre el que le habla al oído a Jesús es María. Es María. Porque siempre cuando queremos Que tener por algo ese con sí, ella, Padre. claro. Por ese Y sí. entonces cuando siempre digo que en las bodas de Caná, cuando María le dijo no tienen vino y él le responde más bien feo, le dijo, ¿qué tengo contigo, mujer? No ha llegado mi hora. María se debió haber quedado callada. Sí, pero Después de ya. ese repelo tan tremendo. Quédese callada, mija, que la regañaron. ¿Y qué dice María? Hagan lo que Él les diga. dice. Pero usted sabe que yo tengo una interpretación muy a lo paisa, muy a, A lo ver, mío. ¿cómo ¿Qué es? fue lo que le dijo María cuando él dijo, hagan lo que Él les diga? ¿Qué fue lo que le dijo María a Jesús con esa expresión? Le dijo, papito, yo soy su mamá, me obedece, me hace el favor. Así de sencillo. Padre, qué emoción. Yo soy tu mamá Estoy y dice la palabra que fue así. muy Que bendecido. se hizo el milagro de la conversión de esa agua en el vino y no era cualquier vino, mamita.
Era el mejor vino, no era el tres patadas por ahí, no señores, era el mejor vino porque Dios siempre da lo mejor, pero con la intercesión de María. O sea que, Padre, podemos decir que sí vale la pena seguir a Jesús a través de María. ¡Claro! Es que es el mejor camino y es la mamá lo que hace es que nos limpie, nos quita tanta Padre, soberbia. un mensaje para todas las personas que nos escuchan, sobre todo para cautivar estos corazones para seguir el llamado de Dios. Ánimo, mire, simplemente esto es una aventura, seguir al Señor es una aventura fuerte, grande, no es fácil. Yo no quiero decirle a la gente, no, esto es muy bonito, es muy fácil, no, esto tiene riesgos, esto tiene mucha cruz, pero es la mejor forma para uno sentirse en paz y para uno entregar lo que el Señor, cada uno de nosotros tenemos un carisma distinto, simplemente ponerlos al servicio de la iglesia, al servicio de los demás, al servicio de nuestra propia salvación y la salvación de los demás, entonces uno se siente gratificante de saber que hay que seguir al Señor. No se nos olvide que ahí tenemos una madre que nos ama y esa madre nos ama. Padre, siempre. Pero yo quiero pedirle para todos, para mí también en especial, y es una oración para todas las personas que nos están escuchando ahorita en las redes por estas bendiciones tan grandes que tú has tenido a través de María y sobre todo este sábado que has recibido esta bendición de Mamita María, para que todos nos escuchen, para que todos seamos dóciles realmente al corazón de Jesús y de María. Amado Jesús, te doy gracias por tu infinito amor, por este espacio y estoy seguro que las personas que me van a ver a través de estos medios de comunicación, yo quiero pedirte, Señor, que tú derrames tu fuerza poderosa sobre cada uno de ellos. Y a ti, Virgencita María, Madre del Cielo, Madre de Jesús y Madre nuestra, arrópanos siempre con ese manto maternal y especial. Ayúdanos, mamá, a quitar del corazón tantas cosas que no son de Dios, para entregarnos a ti, para entregarnos a tu santa y divina presencia y especialmente para que tú nos lleves de tu mano a Jesús. Bendícenos en nuestro caminar. Acompaña nuestra vida de fe y ayúdanos en todo momento a ser santos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, gracias por esta invitación, gracias a toda mi comunidad. Y para el siguiente jueves tenemos otro podcast con un llamado de Dios. Los esperamos. Agradecemos tu compañía y recuerda, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Hebreos 5. Comparte con tus amigos y familiares este podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Spotify. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Corazón, que siempre conmigo estás y ahora vivo porque fui escogido por ti. Ahora amo por el amor que viene de ti. Ahora creo porque tú eres mi verdad y en tu mirada encuentro tu misericordia y tu paz. Y en tu mirada soy capaz de ver la luz. Con tu mirada